A continuación, por Antena 6 TV, En la esquina del parque, con Fernando Fait. El siguiente programa es clasificado A, apto para todo público. Antena 6, desde San José, Costa Rica, para el mundo. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque, con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola Costa Rica, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado 21 de noviembre del año 2020. Son las 3 de la tarde con 3 minutos y usted está aquí en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait, quien le agradece su sintonía y su compañía en este que es nuestro programa 1596, y este día es el 326º día del año. Completamos 326 días a la medianoche y ya solo nos restarán 40 días para decirle adiós a este 2020. Hoy en algunos minutos vamos a estar conversando con nuestro invitado, el licenciado Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines, para poder conversar de la situación actual de los profesionales en salud a más de 8 meses de iniciada la pandemia del COVID-19 en el país. Agradecemos de verdad, de sobremanera, a quienes nos siguen por la plataforma del Facebook Live de la esquina del parque y por toda la plataforma de Antena 6 en YouTube, en Facebook Live, y también a quienes nos siguen por Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, Cable Santos, Canal 267, Cable Vocex y Cable Cartago en Canal 1012, Cable Sur, Canal 53 y Cable Plus, Canal 78, invitándolos para que en el Facebook Live de la esquina del parque nos dejen su reporte de sintonía desde donde nos están mirando y escuchando. Hoy, como siempre, antes de iniciar nuestro programa de fondo, siempre hacemos un viaje por la historia para recordar hechos y acontecimientos sucedidos en un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 21 de noviembre de 1562, toma posesión de su cargo de gobernador Juan Vázquez de Coronado. 21 de noviembre de 1694, nace en París, Francia, el que será una de las más grandes figuras del siglo de las luces, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo que será la conciencia de su tiempo y luchará contra la injusticia y el terror del sistema imperante, y por tanto será uno de los máximos representantes de la Ilustración. Su agnosticismo racionalista y espíritu independiente le llevará a atacar todo aquello alejado de la razón y no sometido a la reflexión y el análisis. Herederos de su pensamiento serán filósofos tan conocidos como Kant, Hegel o Marx. 21 de noviembre de 1868, nace Federico Tinoco Granados, quien subió al poder por un golpe militar el 27 de enero de 1917.
21 de noviembre 1877. En Estados Unidos, Thomas Alva Edison anuncia un gran adelanto técnico mediante la invención de su primer fonógrafo, con el que se puede registrar y reproducir sonidos. Se trata de un cilindro hecho a mano y cubierto con papel metálico. 21 de noviembre 1939. Muere Napoleón Quesada Salazar, educador, poeta, director del Liceo de Costa Rica, miembro de la Real Academia Española. 21 de noviembre 1696. En Estados Unidos se activa el primer enlace entre dos computadoras, una en la Universidad de Stanford y la otra ubicada en UCLA. Este proyecto se denomina ARPANET y es antecesor de lo que será la red de comunicación de Internet. Y en un día como hoy, 21 de noviembre 1995, en Dayton, Estados Unidos, finaliza la conferencia que concluye con los acuerdos del mismo nombre, que pone fin a la Guerra de los Balcanes. La firma tendrá lugar en París el día 14 del mes próximo. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Debe la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. ¿Están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas: gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Mi nombre es Rosmy Quiroz, yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle: mamá, te amo, te quiero. A mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues, confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia. No podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara.
y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coopealianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coopealianza, la cooperativa de todos. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Gracias por continuar con nosotros en su programa En Esquina del Parque. Son las 3 de la tarde con 13 minutos. Como les decía, antes de irnos a nuestra sección en un día como hoy, a nuestro corte comercial, hoy tenemos como invitado al licenciado Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines, para conversar sobre ese sindicato, la situación de los profesionales en salud en tiempos de COVID. Así que agradecerle a don Lenín que nos esté acompañando en esta tarde de sábado. Muy buenas tardes, don Lenín. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes al público que nos sintoniza en este momento. Un honor estar por acá, don Fernando. Muchas gracias. No estamos precisamente en la esquina del parque por tiempos de pandemia. Usted con ese mapa de Costa Rica que sin duda alguna nos enorgullece, y nosotros aquí desde un cuarto oficina, ustedes en su sede sí muy cerca de un parque ahora cerradito ahí por el Ministerio de Salud. Pero don Lenín, cuéntenos para iniciar, porque yo veía por ahí más de 50 años ya del sindicato de enfermería, y Afines es más reciente, pero cuéntenos un poquito de la historia para que nuestras amigas y amigos vayan conociendo del sindicato que usted tiene el honor de presidir. Sí, muchísimas gracias, don Fernando. El Sindicato Nacional de Enfermería nace para octubre del año 1969 con trabajadores del Hospital San Juan de Dios y trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico. Inicialmente el sindicato nace para auxiliares de enfermería. Esta fue la naturaleza inicial del Sindicato Nacional de Enfermería, que es un grupo ocupacional muy grande, los auxiliares de enfermería, y en los años 90 se da un fenómeno, y es que los auxiliares de enfermería, por lo general, estudian una carrera afín, por lo general de enfermería se profesionalizan, y por ahí existe un interés de muchos auxiliares de enfermería que una vez graduados como profesionales querían seguir siendo parte de la familia de SINAE. Entonces, por ahí se hubo una modificación al estatuto del SINAE, iniciando prácticamente los años 2000, este nuevo siglo, y se le permite tanto a profesionales de enfermería, técnicos, en este caso auxiliares, y prácticamente todo el equipo de enfermería, pertenecer al Sindicato Nacional de Enfermería. Entonces cambia el nombre, Sindicato Nacional de Auxiliares de Enfermería, a Sindicato Nacional de Enfermería. Y hace 4 años se dio una modificación al estatuto, la última modificación, en la cual se permite afiliar a cualquier trabajador afín a la salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Esta fue la última modificación, y hace menos de 2 años se empezó a afiliar dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social a otros grupos interdisciplinarios de trabajo. Y prácticamente en este momento, pues el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines acuerpa a todos los 58,000 trabajadores
que laboran en la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy importante desde el inicio. La gente ve sindicatos, piensa huelgas y derechos en el trabajo. Pero yo conversaba con usted en estos días para poder finiquitar esta conversación de esta tarde, y usted me decía que en el sindicato de enfermería y afines hay más allá de servicios, simplemente del tema propio de lo sindical que uno pueda tener en la mente de derechos de los trabajadores por diferencias en sus lugares de trabajo y las huelgas, que a veces es sinónimo. Cuéntenos un poquito de esos otros servicios que reciben quienes están afiliados, y a propósito de eso, cuéntenos la cantidad, porque también es importante. Es un proceso en el que ustedes, con esta apertura y la buena marcha y el buen trabajo que han hecho, han podido, digámoslo así, porque así se dice en la esquina del parque, convencer a mucho más gente de que vale la pena ser parte de un sindicato. Y además, para dejar claro, porque hace algunos días algunos medios de comunicación más masivos, bueno, que eran más masivos, ya ahora casi menos gente los va viendo y comprando, decía que ha habido una salida en desbandada de la gente de los sindicatos, don Lenín. Sí, efectivamente, nuestra organización, desde que la asumimos nosotros como junta directiva, ha visto más bien con creces nuestro trabajo, nuestro compromiso con los trabajadores, con su familia, porque hay que ver el movimiento sindical como tal, y eso fue sus orígenes, mejorar las condiciones salariales, laborales y sociales de los trabajadores y sus familias. En este caso, nosotros recibimos la organización con cerca de 3.000 afiliados, 2.900 afiliados aproximadamente, entre 2.800 y 2.900 afiliados. No tengo el dato exacto en sí, por lo siguiente: al haber tantos interinos en la institución, en la caja, nuestro recuento se basa con el aporte que hacen los trabajadores, y en este caso en particular, cuando los compañeros interinos no reciben su salario, pues no vienen reflejados en planilla. Pero más o menos teníamos cerca de 2.800, 2.900 afiliados para hace 4 años, 2016, y 2014, para ser exactos, 2014. Y ya para este año 2020 tenemos más de 7.000 afiliados. El sindicato ha crecido enormemente, y la filosofía de trabajo con la que hemos venido es precisamente tratar de posicionar al Sindicato Nacional de Enfermería como la organización o una de las organizaciones más importantes en el ámbito de salud, y nuestro trabajo ha sido orientado precisamente a no solamente la defensa de los derechos laborales como tal, sino también en valores agregados. ¿A qué me refiero? Número uno, nos hemos preocupado por la educación continua para el personal de salud. En lo particular, aquí hemos hecho una inversión de cerca de 20 millones de colones comprando equipos y un profesional paramédico y profesional en enfermería para efectos de dar educación continua en diversos temas, como por ejemplo electrocardiograma, RCP avanzado, abordaje de la emergencia, en fin, una serie de capacitaciones que son gratuitas para el afiliado. Cursos de RCP avanzado de igual forma, totalmente gratuitos, y esto viene a darle una formación integral a los trabajadores de la institución. Lo otro que hemos hecho nosotros por acá es la apertura de 2 clínicas odontológicas, donde los servicios que se le brindan a los afiliados son totalmente gratuitos, y a los familiares en primer grado de consanguinidad, el sindicato le subvenciona un 50% de la tarifa que fija el Colegio de Odontólogos. Entonces son valores agregados que damos nosotros precisamente para ayudarle y que seamos pues una organización que no solamente vela por el tema laboral, que por sí, por cierto, lo debo mencionar, tenemos un departamento legal que cuenta con 4 profesionales en derecho,
y que acuerpamos tanto en la parte legal como en otras aristas sociales. Creo que eso nos ha caracterizado y nos ha permitido tener en este momento pues una masa de afiliados, compañeras y compañeros que pertenecen a la gran familia del SINAE y que rondamos los 7.200 afiliados. Dentro de ese proceso de tener una visión diferente de lo que es un sindicato, sin dejar de lo que usted dice, que es la matriz, el punto central de la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la salud, ya no solo enfermeros. ¿También tienen ustedes vínculos con algún otro tipo de sindicatos en la misma línea fuera del país? Se me vinieron a la mente porque don Ángel Peña y todo el equipo de Antena 6, para que no se cansen solo de verme a mí, a usted no, pero que se cansen de verme a mí, nos acompaña con imágenes y ahora veía a enfermeros y imágenes de hospitales fuera del país. ¿Existe alguna conversación, relación con otros sindicatos similares fuera del país, don Lenín? En este momento no, Fernando, no tenemos ese nexo con organizaciones sindicales foráneas. Hace un tiempo hubo un acercamiento con el Sindicato de Enfermería de Panamá, pero perdimos contacto. Ellos están muy interesados en saber cómo estamos trabajando nosotros y de repente hacer una réplica del trabajo que hemos venido desempeñando, pero perdimos ese contacto, precisamente porque hemos pasado los 2 últimos años mediante procesos muy complicados, ¿verdad? Me refiero a procesos de cambios legislativos, proyectos de ley que de una u otra forma han venido modificando el empleo público, pero fue el único contacto que hemos tenido. Su servidor, en este caso, también ostenta la presidencia de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y a través de la Confederación sí tenemos un nexo con otras confederaciones sindicales a nivel latinoamericano y mundial, pero no es propiamente como SINAE, Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Don Lenín, ahora que usted menciona la Confederación Rerum Novarum, hay un peso histórico también de la Confederación Rerum Novarum. Cuando uno revisa un poco la historia y ve la creación del Banco Popular y ve la construcción de la Costa Rica después de los años 40, en los años 50 y 60, en la que la figura del padre Benjamín Núñez tiene que ver mucho con la Rerum Novarum, formar parte de esa confederación con ese peso histórico, ¿qué significado tiene para un sindicato como el de ustedes? Y sin duda alguna que su secretario general tenga la oportunidad de presidir esta confederación donde confluyen sindicatos de muy diversas áreas a las que se dedican. ¿Cuál es el significado? Porque igualmente la gente escucha el sindicato tal, la confederación tal, pero nos pasa en los medios de comunicación que tenemos que estar haciendo un gran esfuerzo para que las organizaciones sociales como las de ustedes ojalá vengan a espacios como los nuestros y le cuenten al ciudadano todo lo bueno y desmitificar todo lo malo que se dice. Claro que cada uno se hace su opinión, lo escucha a usted y tomará su decisión. Aquí no imponemos, pero sí creemos oportuno el poder educar a la gente, que falta mucho nos hace a todos de conocer de ese proceso del sindicalismo en Costa Rica, que sin duda alguna, yo lo he insistido y lo mantendré, es parte fundamental de la construcción de la democracia y de la Segunda República a partir después de la reforma social de los 40, don Lenín. Así es, don Fernando. De hecho, si uno hace un análisis histórico de lo que es nuestro país, las instituciones de repente, desde un punto de vista social más importantes, se gestan precisamente en los años 40, cuando la Iglesia Católica, el gobierno y representantes de los partidos en aquel momento socialistas y con agrupaciones sindicales, pues empujaron hacia la promulgación del Código de Trabajo, esencial precisamente para tener un trabajo digno. De ahí nacen instituciones tan importantes como la Universidad de Costa Rica, porque si hay algo, don Fernando, que el país por lo menos debe recordar, sensibilizar y ojalá que nunca más se vuelva a repetir,
es que en el año 1886 dejamos de tener centros superiores de educación. Si algún costarricense deseaba estudiar medicina, estudiar derecho, tenía que irse a Guatemala, a León, Nicaragua, o si tenía las condiciones económicas suficientes, cruzaba el Atlántico y se iba para Europa a estudiar. No es sino hasta el año 1943 que se forma y se funda la Universidad de Costa Rica. Y la otra gran institución que se funda en el año 1943 es la Caja Costarricense de Seguro Social. Con ese aporte tripartito entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Entonces, menciono esto porque este es el pilar fundamental de la seguridad social en nuestro país. Y efectivamente, después de la guerra civil sufrida, el padre Benjamín Núñez se convierte en ministro de Trabajo y con una visión cristiana, para hacerse contrapeso ideológico al comunismo, que era ateo, pues defiende los derechos laborales de los trabajadores desde la encíclica papal Rerum Novarum. Ese es el contrapeso político e ideológico que se le da al derecho laboral, que lo ha recogido, pues obviamente, la Confederación nuestra. Nosotros como Sindicato Nacional de Enfermería, después de 50 años de fundación, por primera vez, don Fernando, llega un miembro de junta directiva a formar parte de lo que es la junta directiva, pero ostentando un puesto importante, ¿verdad? No es que todos los demás puestos no lo sean, pero me refiero en cuanto a la representatividad de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Por primera vez es que se logra estar o en la presidencia o en la Secretaría General. En este momento yo ostento la presidencia de la Confederación y es un gran honor y una gran responsabilidad de cara a todas las transformaciones sociales y económicas que está sufriendo el país, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, porque las tres grandes vertientes sindicales que recoge el sindicalismo dentro de la Rerum Novarum, efectivamente es el sector público, tanto el gobierno central como instituciones autónomas como segunda lista, y también en la empresa privada. Y cuando me refiero a la empresa privada, representamos a muchas organizaciones de la agroindustria. Además de ustedes, ¿cuántas organizaciones forman parte de la Confederación Rerum Novarum? En este momento se encuentran 54 organizaciones activas. Como nos decía, de educación, de salud, ¿de qué otras áreas también? Estamos hablando del sector, por ejemplo, de combustibles, electricidad, está el CITET, Citapeca, que pertenece a Recope, CITET es del ICE. Tenemos casi que prácticamente una federación de municipalidades que están adscritas a nosotros a lo largo y ancho del país, y tenemos también por ahí sindicatos que son del sector privado. Lamentablemente perdimos dos organizaciones muy importantes que se destacaban en empresas bananeras. Todavía conservamos dos más, pero son las contrarreformas de repente que se han dado, que han ido afectando el sindicalismo pues en el sector privado, que ya de por sí en nuestro país tenemos una escasa representatividad de organizaciones sindicales en el sector privado, pero prácticamente estamos hablando de 54 organizaciones que pertenecen a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Don Lenín, aunque lo invitamos, por supuesto que lo vamos a retomar en algún ratito a conversar sobre la situación actual de los profesionales de salud en estos tiempos de pandemia, no puedo dejar de consultarle por esa participación que nos menciona en la Confederación Rerum Novarum. En los últimos años ha visto uno un desgaste importante en la imagen, no sé si también en los liderazgos del sector sindical. Las modificaciones dadas en la Asamblea Legislativa a distintas normas tienden a debilitar una serie de derechos
y una suerte en que los medios de comunicación, algunos muy grandes, se han lanzado en campañas contra el sindicalismo. ¿Cómo ve la situación actual del movimiento sindical en Costa Rica, cuando uno también ha escuchado a colegas suyos, dirigentes sindicales, decir que es importante renovarse, porque si no hay renovación y no hablamos necesariamente de rostros, sino de mentalidades, pueden, y recuerdo haber oído a un dirigente decir, o renovamos o nos renovamos o morimos? ¿Cómo está la situación del ambiente sindical en Costa Rica, don Lenín? Sí, vamos a ver. Cuando uno entra en esos espacios de análisis, tiene que ser crítico y autocrítico. Y efectivamente el movimiento sindical costarricense ha sufrido un fuerte revés, diría yo, por varias situaciones, ¿verdad? La primera es que efectivamente no ha existido una renovación de cuadros a nivel sindical. Vemos figuras sindicales que ya superan los 20 años, casi 30 años, liderando organizaciones sindicales. Eso demuestra de una u otra forma que no ha habido un refrescamiento de nuevos liderazgos. Eso como punto número uno. Como punto número dos, tuvimos una reforma laboral muy importante con la reforma procesal laboral, que se aprobó prácticamente en el año 2016 y prácticamente entró en vigencia en el 2017, que prácticamente le venía a beneficiar a las organizaciones sindicales y sobre todo a la defensa de los derechos laborales, porque hay que entender algo. Si bien es cierto, tenemos derechos laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, que se fundamentan en el Código de Trabajo, la realidad de nuestro país es que, sobre todo en el sector privado, es que los derechos laborales no se aplican. Hay una violación sistemática de los derechos laborales. Y estoy hablando desde abusos de las jornadas laborales, el no pago de tiempo extraordinario, el que no se respete de forma igualitaria el trabajo de las mujeres versus los hombres, la poca participación sindical del sindicalismo precisamente en el sector privado por persecuciones, y en el tema salarial vemos a través de los años que el poder adquisitivo, el salario se ha perdido, sobre todo en el sector privado, y donde no hay derecho, ¿verdad?, a estas mejoras laborales, económicas y sociales. La reforma procesal laboral le permitía precisamente a las organizaciones sindicales accionar mediante procedimientos rápidos, sumarísimos, para efectos de evitar la discriminación de los trabajadores que quisieran organizarse mediante sindicatos, y también se le daba pues el derecho a las huelgas. Lamentablemente, y debo señalarlo así, hubo un abuso de movimientos huelguísticos por parte de muchos sectores que en algún momento participamos de las huelgas, y eso vino al traste a dos cosas. Uno, a que una gran parte de la ciudadanía no se sintiera representada por nosotros, y dos, que los medios de comunicaciones tradicionales se encargaron de legitimar muchas luchas que dimos nosotros, y más bien se dio una polarización de las condiciones laborales del sector público versus el sector privado, con un déficit fiscal que estaba y está agobiando a nuestro país. Entonces se le vio como responsables del déficit fiscal a los trabajadores públicos, a los sindicatos, a las huelgas. Cámaras empresariales lo decían a diestra y siniestra, es que mientras tengamos huelgas en nuestro país, no vamos a tener confianza en el sector productivo de nuestro país, no van a venir inversionistas, y con premura se dio estas contrarreformas, ¿verdad?, al Código de Trabajo, y en este momento prácticamente las huelgas en el sector público están prohibidas, las huelgas políticas están prohibidas, y no se ha solucionado el problema del déficit fiscal, y todavía se sigue señalando a los servidores públicos como los responsables del déficit fiscal. Entonces, si usted me pregunta, don Fernando,
Por supuesto que el movimiento sindical ha estado muy golpeado por estos últimos acontecimientos de los últimos 3 años, y de verdad que si la dirigencia sindical no se reinventa, si de repente no extrapolamos nuestras ideologías sindicales precisamente hacia la parte social y hacia el sector privado, muy difícilmente vamos a estar legitimados para futuras luchas, porque esto que está ocurriendo en nuestro país es el resultado. Nunca me gusta, don Fernando, hablar de temas ideológicos, pero al final de cuentas hay que mencionarlo un poco, pero es que, y voy a hablarlo no como sindicalista, sino voy a utilizar palabras de 2 connotadas figuras, el Papa Juan Pablo II, que lo mencionó años antes de su fallecimiento, es que el capitalismo salvaje está acabando con el mundo, y el mismo Papa Francisco lo ha mencionado, es que el ser humano se ha convertido en maquinaria de desecho, porque no volvemos los ojos hacia el trabajo digno, y mientras nosotros no hagamos esto como sociedad, valorar y salvaguardar el trabajo digno, muy difícilmente vamos a mejorar como sociedad. Y prueba de ello es que en nuestro país, de acuerdo a un estudio del año 2018, estudio sobre la desigualdad mundial, es un estudio que lo hace la Universidad de París, nos coloca a nosotros en el 9º lugar, estamos en el top 10 de los países más desiguales del mundo, y dentro de ese top 10, dentro de las conclusiones que saca este estudio, demuestra que los países que tienen más problemas para efectos de recaudar impuestos son los países que más marcadamente se muestran con desigualdad social. Y esto es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país, y es lo que prácticamente hemos podido evidenciar en los últimos meses, donde tenemos una crisis sanitaria, porque la hay todavía, aunque el último cuadro estadístico nos muestra que el costarricense en este momento tiene el tema del COVID como un 4º lugar en su preocupación. Tiene una lógica, porque también tenemos una crisis económica y una crisis social. Entonces, mientras nosotros como país no resolvamos el problema de la reactivación económica, del trabajo digno, lógicamente vamos a tener más problemas en índole social, ¿verdad? Y eso, repito, es lo que menos queremos nosotros como organizaciones sindicales. Lenín, vamos a hacer un cortecito comercial. Regresamos para hablar un poco más de la situación del país y, por supuesto, entrarle al tema de la situación actual de los profesionales de salud, que mucho le agradecemos los costarricenses por el trabajo que están haciendo en tiempos de pandemia, pero que no tanto conocemos sus situaciones laborales, sus situaciones personales, y que ustedes como sindicato de enfermería y afines, tengo muy claro que han podido ir conociendo y defendiéndolos en estos momentos tan difíciles. Con permiso, ya regresamos. En el cuarto, en la sala o la cocina, ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas: gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Así sí, así de fácil.
Pague su marchamo 2021 con Coopealianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coopealianza, la cooperativa de todos. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle en la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados y a veces aunque ya salimos astralmente seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros y ellos también, y al hacer todo eso pues protegemos también a nuestras familias. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. ¿Están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coopealianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coopealianza, la cooperativa de todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la Esquina del Parque, agradeciendo los distintos mensajes. Doña María Luisa Rojas Zamora, aquí como todos los sábados. Bendiciones, don Fernando y público que lo ve y lo escucha. Gabriela Salazar, buenas tardes, maravilloso programa. Buenas tardes, muy interesante el tema, dice don José Agüero. María Luisa Rojas dice, el refrescamiento de una base social en los sindicatos es la misma que se da en las bases de las asociaciones y en las cooperativas. Nadie quiere participar sin pagos ni viajes de por medio. Solo quienes lo hacen por amor a su organización son quienes verdaderamente la aman. Dice, nos deja saludos don José Antonio Molina López y don Alfonso Molina Rodríguez. Y don Rodrigo Ramírez, doctor, dice, la nueva izquierda salvaje está destruyendo la sociedad, la familia, la iglesia y la vida.
Y nos deja una pregunta directa para nuestro invitado, el licenciado Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines. Dice, don Lenín, ¿y cuáles son sus propuestas para la reducción del Estado Gastón? Nos dice don Rodrigo, don Lenín. Veníamos a hablar de la situación actual de los profesionales en salud, pero sin duda alguna cuando hablamos de sindicatos, hablamos de reforma al empleo, de todo lo que se ha venido afectando y que se dice que es culpa de los empleados públicos. Nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales y en televisión nos dejan esa consulta, don Lenín. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Con relación al Estado, yo creo que aquí se han tergiversado dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la eficiencia del Estado. ¿A qué me refiero? A instituciones públicas que tienen que actualizarse, modernizarse para estar a la altura de los retos del nuevo siglo. No es posible que, por ejemplo, para efectos de constituir una empresa, nuestro país, al momento de hacer todos los trámites administrativos, llámese municipales, ir al Ministerio de Salud, permisos de cualquier otra naturaleza, Ministerio de Hacienda, por ejemplo, para efectos de constituir una empresa, se tengan que llevar acá un promedio de entre 3 y 6 meses. Eso es una locura. El costarricense promedio siente un detenimiento importante en cuanto a la prestación de servicios públicos. Menciono uno, por ejemplo, ahorita que el doctor me hizo la pregunta. No es posible de repente que las clínicas, que los EBAIS no tengan la resolución o la capacidad resolutiva para el abordaje de enfermedades crónicas. Me refiero a la diabetes, hipertensión. Tenés que tener un médico especialista, le dan una referencia, se la llevan a la clínica y la clínica de repente se la dan para que se la lleve al hospital, a algún hospital nacional. O pongo otro ejemplo más sencillo. Todos pagamos para efectos de tener como costarricenses impuestos para tener una educación gratuita y obligatoria, por lo menos el primer y segundo ciclo. Y de repente para mejorar la calidad del inglés de nuestros hijos, para los trabajadores clase media, tienen que llevar a sus hijos a una escuela, a un kinder privado. Entonces, ahí es donde se viene la idea de que todo lo público no es bueno y al contrario, lo bueno es lo privado, porque los servidores públicos y las instituciones públicas le han regalado la eficiencia a la empresa privada. Nosotros tenemos que ser tan eficientes como la empresa privada. Lo dice la misma constitución política. Los servidores públicos estamos obligados a una rendición de cuentas. Entonces, esa es la primera arista que yo mencionaría, que los empleados públicos, a través de las instituciones públicas, porque no es culpa del trabajador muchas veces, sino del mismo sistema, ha permitido que no demos esa eficiencia a favor de todos los costarricenses. Y lo otro es que aquí se ha tergiversado el déficit fiscal con relación al gasto. Porque, vamos a ver, el déficit fiscal se mide con el gasto que hace el gobierno central. Ahí deja por fuera las empresas e instituciones que son autónomas, que tienen sus propios presupuestos, las empresas de competencia. Entonces, cuando medimos ese déficit fiscal con el gobierno central en salarios, eso equivale a un 8% de un 100%. Eso es lo que equivale el gasto en salarios en el sector público del gobierno central con lo que se mide el déficit fiscal. Es aproximadamente un 8% de un 100%. Entonces, no es tanto el gasto en salarios, pero lo que sí es un gasto importante para el público que nos sintoniza son las transferencias que se hacen a diferentes instituciones, que ahí, si usted me lo pregunta, como una propuesta que es necesaria e indispensable, sobre todo en el momento que estamos atravesando nosotros como país, hacer una revisión exhaustiva de los objetivos cumplidos por cada institución pública que se le hace una transferencia, la ejecución de los presupuestos, que eso ha sido algo muy, muy señalado. Instituciones que al cierre del periodo no ejecutan el presupuesto, se pide y demás, y a mí me parece que es un ordenamiento que se requiere del Estado.
con relación también a la aplicación de la ley 9635 en el apartado que tiene que ver con salarios del sector público, empleo público y la aplicación de la regla fiscal. Para este próximo año el país va a tener, por llamarlo así, un ahorro de un 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, si ustedes lo ven, han habido cambios importantes en materia laboral. En cuanto a equiparar salarios o medir la eficiencia versus salarios, eso es lo que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, tratando de impulsar un proyecto que sea acorde a las necesidades del país, precisamente para poder medir la eficiencia en el Estado, sobre todo lo que vengo mencionando como punto número 1, devolverle la eficiencia de los servidores públicos a favor de los costarricenses. Nos deja un mensaje don José Antonio Molina López. Dice: Fernando, muy decepcionado por el mal actuar del gobierno central, que para nada le interesa reducir el gasto, más bien impuestos para arriba. Y todos los grandes empresarios, el Estado y los sindicatos no piensan rebajar nada. Al contrario, suben desmedidamente los bonos y pluses. Digo que lo interesante es que antes, que era un ataque solo para ustedes, ahora ya también salen los empresarios. Es decir, las dos caras de la moneda, los dos polos opuestos, aparecen no solo en la voz de don José Antonio Molina López, sino en muchas que uno va viendo, de que no hay, o esa es la percepción del ciudadano, que los grandes grupos sociales y empresariales organizados no están aportando al momento en que vivimos. Yo quisiera, más allá de lo que ustedes puedan estar aportando, si usted tiene esa misma percepción que tienen muchos ciudadanos, de que no solo sindicatos, empresarios, cooperativistas, solidaristas, comunalistas, que muchos grupos organizados están como todavía sin entender la magnitud de lo que vivimos y sin hacer un aporte extraordinario. Claro está, y comparto con don José Antonio, mientras se dé una acción de parte del gobierno en el control del gasto. No es simplemente darle más plata al que despilfarra, sino que haya una señal para poder involucrarse todo en ayuda del país, don Lenín. Sí, don Fernando, vamos a explicar lo que yo estoy percibiendo de algún sector importante de los costarricenses. Y tiene que ver, don Fernando, la desinformación. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Lo primero, tenemos en nuestro país una afectación que se da antes del COVID-19. ¿A qué me refiero? Un desempleo del 12%, un informalismo del 44%. En su debido momento teníamos cerca de 334,000 familias en pobreza y cerca de 89,000 costarricenses en pobreza extrema. Pobreza extrema que su ingreso mensual es de menos de 50,000 colones, y cuando me refiero a pobreza es un ingreso menor a 100,000 colones en ese momento. Llegamos al COVID-19 y el COVID-19 viene a desnudar todas las deficiencias que hemos venido teniendo nosotros como costarricenses en ese desarrollo económico y social. Recordemos que nos vendieron la idea que con la llegada y la aplicación de la ley 9635, gran parte de los problemas del déficit fiscal se iban a solucionar, y eso no fue así, y nosotros lo indicamos en el movimiento huelguístico del año 2018. ¿Por qué? Porque a partir de la aplicación del IVA, que son más impuestos, quienes iban a sufrir la clase media, la clase trabajadora, y sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde yo me refiero a esa desinformación. A partir de esa vigencia de la ley 9635, y recordémoslo, ley de fortalecimiento de finanzas públicas, ya los salarios de los servidores públicos quedaron prácticamente congelados. No hay ni un solo plus salarial que suba de manera exponencial. Y eso es muy importante que el público lo sepa. Pero también el gran sacrificio lo hicieron estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y recuerden, son los que más trabajo producen también a nivel país. Entonces,
el parque empresarial de nuestro país se vio afectado también por la carga impositiva. Y se dio también un cierre sistemático de cerca de 58,000 empresas. ¿Cuál es el resultado post-pandemia? Si hacemos de repente ese ejercicio, el estado actual, el estado de situación de nuestro país, bueno, tenemos en este momento cerca de un 25 a un 29% de desempleo. 25 datos del INEC, pero recordemos que siempre hay un 5% de costarricenses que ya desisten de la posibilidad de buscar empleo. Eso representa a 554,000 costarricenses que no tienen trabajo. Y si eso lo multiplicamos por 4, porque representan familias, estamos hablando cerca de 1.600.000 costarricenses que están en esa condición. Y eso también va aparejado al dato del INEC, que en este momento tenemos cerca de un 24% de costarricenses en la línea de pobreza. O sea, su ingreso mensual ahora ronda los 100,000 colones, 100,000, 112,000 colones el ingreso mensual, y un aumento importantísimo del 7% de pobreza extrema, es decir, 112,000 costarricenses que están en esa condición. Entonces, don Fernando, hay mucho costarricense, sobre todo que está en condición de vulnerabilidad, que está visto afectado por la pérdida de empleo, porque de repente su contrato laboral ha cambiado y está trabajando por horas o medias jornadas, que siente que él se ha visto afectado, que el empleo público no, que hay empresarios, y no podemos meter a todos los empresarios en un mismo saco, pero que no están sufriendo los efectos de la pandemia. Y recordémonos que son datos del Ministerio de Hacienda, y también voy a parafrasear lo que dijo don Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda. Nuestro país se caracteriza porque el deporte número 1 es la evasión de impuestos, y prueba de ello es que tenemos más de 170 empresas poderosas, grandes de este país, que en los últimos años han declarado 0 colones en ganancia, 0 colones en ganancia. Entonces, claro que existe un gran malestar generalizado, repito, en donde hay una afectación importantísima en cuanto a las condiciones sociales, económicas en el país, y que en apariencia hay sectores que no estamos aportando. Pero repito, no podemos meter a todos los empleados públicos en un mismo saco, y tampoco podemos meter a todos los empresarios en un mismo saco. Por eso es que muchos costarricenses sienten que hay un complot orquestado por el Ejecutivo, por los sindicatos, por las cámaras empresariales, para no aportar más, para no dar ese aporte solidario en momentos tan importantes en el país, y que se busque solamente impuestos indirectos. Ese es el gran malestar que siente el costarricense común, que es muy comprensible, pero espacios como este, don Fernando, permiten tener una amplitud de información para que cada costarricense haga su análisis y sepa más o menos por dónde va las decisiones políticas que se deben de tomar, sobre todo porque nos acercamos a años electorales. Y repito, si los costarricenses no damos, y cuando hablo costarricenses es desde la persona más humilde hasta las personas jurídicas, si entre todos no aportamos en la medida de lo posible, bajo ese principio de razonabilidad y proporcionalidad, muy difícilmente vamos a salir airosos de esta crisis, repito, que no solamente es económica y social, sino también sanitaria. Don Lenín, son las 4 de la tarde, estamos a mitad de nuestro programa. Vamos a ir nuevamente a un cortecito, porque sí quiero que entremos ya de lleno a poder hablar de esa parte muy importante del país, de todos esos funcionarios del área de la salud, profesionales de la salud, que han estado poniendo su vida en peligro con muchas horas de trabajo, para que usted nos pueda contar desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de sus derechos y desde la perspectiva también de la Caja Costarricense del Seguro Social como institución, la mejor institución de Costa Rica y del país, y orgullo hacia afuera de nuestras fronteras, pero que también vive momentos difíciles por la pandemia y la crisis económica, como lo ven desde el SINAE, Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Con permiso, ya regresamos.
Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coopealianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coopealianza, la cooperativa de todos. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. ¿Están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Mi nombre es Rodney Quiroz, yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle, mamá te amo, te quiero, a mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia, no podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coopealianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coopealianza, la cooperativa de todos. ¿Están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario. Están protegidos y permanente y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros.
las 4 de la tarde con 7 minutos. Gracias por continuar aquí en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fay. En este sábado 21 de noviembre del 2020, nuestro programa número 1596. Hoy es el 326º día del año, 326 días completamos a la medianoche y restarán 40 días para decirle adiós a este 2020. Hoy estamos con nuestro invitado, el licenciado Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines. Vamos a hablar, y ahora sí, nuestro tema de fondo, estuvimos hablando del país y del sindicalismo en general, y nos hablaba un poquito de la historia de los sindicatos, pero vamos a hablar de la situación actual de los profesionales en salud a más de 8 meses de iniciada la pandemia del COVID-19 en el país. Yo aprovecho para agradecerle la sintonía a quienes nos acompañan en el Facebook Live de La Esquina del Parque, también a quienes nos hacen el favor de seguirnos por toda la plataforma de Antena 6, Satel Canal 28, Costa Rica TV Canal 32, Interlatins Canal 23, Cable Santos Canal 267, Cable Voces y Cable Cartago Canal 1012 y Cable Sur Canal 53, Cable Plus Canal 78. Si usted nos está viendo en el Facebook Live y no tiene en su cablera Antena 6, llame a la gente de su cablera y pídale que incluya Antena 6 en la plataforma. Creo que ya estamos de regreso, tuvimos un cortecito por ahí del internet, ahí está don Lenín Hernández Navas, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Perdón, don Lenín, decíamos antes de irnos al corte comercial que los costarricenses estamos muy agradecidos con la Caja Costarricense del Seguro Social, pero estar agradecido con la Caja es estar agradecido con doctores y enfermeros y enfermeras y doctoras que han estado en esa primera línea, atacando al enemigo, defendiéndonos del enemigo. Lamentablemente ya hemos tenido el fallecimiento de profesionales en salud en esa lucha contra el COVID-19. Yo quisiera que usted nos cuente, no solo como secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines, sino como profesional en salud, ¿cómo han sido estos 8 meses? La situación de nuestra seguridad social no estaba bien del todo, se ha visto afectada, pero yo quisiera que habláramos primero de esa parte humana. ¿Qué reciben ustedes de esos profesionales de largas cantidades de horas de trabajo, de ver aún más cerca la muerte y en un manejo muy diferente? Porque al igual que a todos los que no somos profesionales en salud, esta pandemia, este COVID-19 nos llega sin armas, sin saber cómo actuar. Entró de forma sigilosa y empezó a generar estragos, y eso sin duda alguna debe afectar la parte más importante de nuestra Caja Costarricense del Seguro Social, y es la parte humana de los profesionales en salud, don Lenín. Efectivamente, la Caja Costarricense del Seguro Social es la institución más emblemática e importante para todos los costarricenses. La Caja, a través de ella, recibimos nosotros lo que es el seguro de salud y una posible pensión al momento de nuestra jubilación. La Caja atiende indistintamente de la condición social, si se es pobre, clase media, clase alta, si se es hombre o mujer, sin distinción incluso de edades. Esa es la riqueza que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, y esa gran visión que lo hablamos anteriormente, don Fernando, cuando en el año 1943 estos grandes hombres y mujeres con visión se dieron cuenta de la necesidad de tener una institución que pudiera cubrir la necesidad de salud de todos los costarricenses. Para aquella época, los costarricenses fallecían por diarreas, por varicela,
de repente hasta por algo tan sencillo como una labor de parto. Entonces, nuestro país no tenía ningún esquema de vacunación, ni se pensaba incluso en una salud preventiva. Esa es la riqueza que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, que en este momento cuenta con 29 hospitales a nivel nacional, 104 áreas de salud y 1.045 EVAIS a lo largo y ancho del país. Esta estructura social de seguridad social que tiene la Caja ha permitido un adecuado abordaje de la emergencia por el COVID-19. Sentimos nosotros, don Fernando, que las cosas se pudieron haber hecho aún mejor, porque no tenemos escenarios como, por ejemplo, lo ocurrido en países de primer mundo como España, Italia, mismo Estados Unidos, en Nueva York y otras ciudades, en donde se contabilizaron más de 1.000 personas por día falleciendo. Esos escenarios no los hemos visto nosotros en nuestro país, pero lo que sí hemos vivido nosotros es esa gran presión, esa gran tensión que tenemos los funcionarios que damos la primera atención al usuario sintomático respiratorio, los que estamos en la primera línea de atención. Recordemos que para el inicio de la pandemia, que se inició en el mes de marzo, la primera semana de marzo, al mes de julio, don Fernando, este dato que voy a aportar es muy importante, teníamos 757 funcionarios contagiados en ese acumulado de marzo a junio. 757 funcionarios que se contagiaron durante marzo, abril, mayo y junio. 757 contagios. Pero ya en el mes de junio, ya el contagio se da a nivel comunitario. Las condiciones cambian. En donde cualquier paciente que es abordado en emergencia o un área de hospitalización común, potencialmente se puede encontrar en periodo de ventana o estar asintomático, pero que en esta condición puede contagiar a funcionarios de la institución, a compañeros de trabajo, o bien de usuario, un contagio de usuario a usuario. Entonces, solamente, don Fernando, para el mes de julio, cuando ya la dinámica de la pandemia cambia y estamos en la fase 4, contagio comunitario, solamente en el mes de julio se nos contagiaron 592 funcionarios. 592 funcionarios. Para el mes de agosto, solo en el mes de agosto, 726 funcionarios. Para el mes de septiembre, solo en un mes, se nos contagiaron 1.481 funcionarios. Y para el mes de octubre, cerramos con 3.814 funcionarios que se nos contagiaron en el mes de octubre. Es decir, este incremento de contagios a nivel comunitario se ve reflejado también en las áreas de hospitalización, teniendo un acumulado para el mes de octubre de 13.888 funcionarios contagiados y lamentablemente con el fallecimiento de 14 funcionarios. Esos son los datos estadísticos, don Fernando, en datos cuantificables, pero que detrás de cada contagio hay un rostro humano, hay familias que se vieron inmersas en cuarentenas con un alto grado de estrés, un sentimiento de culpa del funcionario, que llevaron la enfermedad a sus hogares. Repito, cansancio extremo, el utilizar los equipos de protección adecuados conlleva, don Fernando, a un agotamiento extra, un estrés térmico. Estamos hablando de que bajo el uniforme hay una bata, hay un gorro, cubrebocas, de repente careta facial o gafas. No todos los centros se cuentan con aires acondicionados. Imaginémonos lo que es estar trabajando, por ejemplo, en Punta Arenas, en zonas alejadas como la zona sur o la zona norte de nuestro país, en donde prácticamente una mascarilla o un respirador a las 2 horas empieza a humedecer y pierde su capacidad de filtro. Entonces, esas cosas las han vivido los compañeros, el no contar con el equipo de protección personal adecuado, y nosotros como organización sindical hemos tenido que hacer una serie de denuncias
cuando hemos visto de repente, y no es culpa de la caja, porque muchas veces uno lo ve en los titulares de algunos medios de comunicación que dañan la imagen de la caja, y es que no es la caja. De repente la inobservancia, la falta de responsabilidad o compromiso de algunos jerarcas que definitivamente han colocado en riesgo la salud y la vida, no solamente de los trabajadores que laboran en la institución, sino también de los asegurados. Lenín, ese es un punto medular el que usted está planteando, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social como patrono cuidando a esos héroes, porque esos números que usted nos da, que no, por lo menos yo no los conocía, ya uno quisiera tener más, pero le pone los pelos de punta, don Lenín, porque es impresionante la cantidad de seres humanos, profesionales de salud, con sus familias afectados. Y es que uno escucha historias en otros medios y con personas conocidas. Tuve que coger de mi salario y alquilar un apartamento porque a mi casa no puedo llegar porque no quiero llevar la enfermedad. Tengo temor de morir. Cada vez que entro pienso en mis hijos y en mi familia. Pero ¿cómo ha sido ese patrono, Caja Costarricense del Seguro Social, en los cuidados que debe de tener? Porque usted bien lo dice, a veces hay titulares alarmantes, pero a veces detrás de un titular alarmante sí hay temas alarmantes, donde encuentra uno profesionales que no tengan las mascarillas con el cuidado necesario, y a usted lo hemos visto igualmente en algunos medios de comunicación defendiendo esos intereses de los profesionales en salud para que tengan las mejores condiciones. ¿Cómo ha sido la caja como patrono en ese sentido? Que sentimos los costarricenses que ha sido muy atenta para con los asegurados, pero ¿cómo ha sido también para con quienes son funcionarios de la Caja del Seguro Social, don Lenín? Yo considero, don Fernando, que en algunas aristas la administración activa, yo separo la caja, porque la caja es buena, la caja nos brinda salud a todos los costarricenses, la caja es una institución que no podemos tocarla ni mancharla. Hablemos de la gestión administrativa, don Fernando. Considero yo que ha habido debilidades por parte de la gerencia médica, la gerencia logística, que esto llevó incluso a un escándalo que fuimos partícipes de nosotros de coayudar en esa denuncia de equipo de protección personal que no reunía las condiciones técnicas necesarias para brindarle la salud y la seguridad a los trabajadores de la institución. Recordemos el escándalo de las 12 millones de mascarillas a dos empresas que no tenían ni el expertise ni el respaldo comercial para vender este equipo tan necesario para el personal de salud. También se vio obligada a la salida de Luis Fernando Porras como gerente de logística. Recordémoslo, que él decía que no habían problemas de abastecimiento de estos insumos tan importantes, y logramos demostrar que sí efectivamente hubieron serios problemas de desabastecimiento. Lo otro tiene que ver, don Fernando, con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el ente rector de la salud de todos los costarricenses, y las políticas que ha adoptado son en apego a los lineamientos de la OMS o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud. Pero mucha atención a lo que voy a decir, don Fernando. Estamos hablando de estos dos organismos internacionales, y voy a hacer una analogía con el Código de Trabajo. Ellos hablan del estándar mínimo, ¿verdad?, general con lo que se puede trabajar. Pero más allá de eso, cada país tiene la autonomía suficiente para aplicar el conocimiento técnico, científico y económico, porque el manejo de la pandemia lleva un tema económico para poder apalear los efectos del COVID. Y sentimos nosotros que ahí se ha quedado corto lo que es la institución amarrada por los lineamientos del Ministerio de Salud, en donde nosotros hemos insistido de que los protocolos se deben de actualizar, y se ha hecho, pero repito, ¿verdad?, con consecuencias lamentablemente, con pérdidas humanas. Repito, no como otros escenarios de otros países,
pero nosotros estamos en una mejor condición. Y voy a poner este ejemplo, don Fernando, para que vean la riqueza que tenemos nosotros como país. Si uno compara la cultura europea con los costarricenses o los latinos, ¿verdad? Aquí tenemos una cultura más asiática. Somos más partícipes del baño diario y nos bañamos hasta 2 veces al día, pero eso es porque tenemos a disposición el agua potable, ¿verdad? Toda esa red de servicios que brinda Acueductos y Alcantarillados y otras empresas. Tenemos una educación a través del Ministerio de Educación Pública que permite que no tengamos analfabetismo en nuestro país. Tenemos una estructura, la Caja Costarricense de Seguro Social, que lo mencioné anteriormente, es muy fortalecida en el primer, segundo nivel de atención, y esto ayuda precisamente a la información y a una actitud responsable de los costarricenses. Eso como primer punto. Lo otro es que tenemos esta red de salud, prácticamente este andamiaje de salud que permite o permitiría, por ejemplo, si se aplicaran las pruebas rápidas que ya se están adoptando en otros países, no esperar a que llegue el paciente sintomático respiratorio a emergencias, de repente ya con COVID, sino abordarlo desde antes, ¿verdad? Y hacer todo este trabajo previo, ¿verdad? Preventivo, precisamente para evitar contagios comunitarios. Y lo otro muy importante, don Fernando, tiene que ver con que si se aplicara, por ejemplo, las pruebas rápidas también al personal, esto impediría tener contagios a nivel hospitalario o intrahospitalario, en donde funcionarios contagian a los funcionarios o los pacientes contagiando a los funcionarios, que eso es lo que se ha dado también. Entonces, ahí es donde decimos nosotros, don Fernando, que las cosas se han podido hacer mucho mejor, que estamos en la obligación de seguir proponiendo y si de repente la administración hace caso omiso a lo que estamos diciendo, a denunciarlo, porque es muy importante esto que voy a mencionar, don Fernando, hasta tanto nosotros, ¿verdad? Como país no juntemos con la vacuna, los contagios se van a seguir dando. El último reporte que tenemos para este día viernes llama poderosamente la atención porque seguimos teniendo este problema con relación a los contagios y recordemos que ya vamos para fechas festivas y de repente creemos que ya el COVID fue superado, ¿verdad? Y no es así. Para este viernes se tuvo un reporte de 1.187 nuevos casos de contagios y con un incremento también importante en hospitalizaciones, sobre todo en cuidados intensivos, donde tenemos 217 usuarios que están en cuidados intensivos. Y no quiero todavía mencionar esto porque todavía no tenemos la certeza de lo que voy a mencionar ahorita, don Fernando, como algo certero, pero lo digo en grado de presunción. Los adultos mayores no están siendo atendidos de la mejor forma posible en los centros hospitalarios. Recordemos que en el momento en que un paciente esté en condición delicada, que tenga de repente complicaciones en su estado de salud, lo estamos condenando a estar entubado durante muchos meses y esto podría colapsar los servicios hospitalarios. Ya en la institución se aplicó algo que se denomina código dorado, es que cuando el paciente no tiene buen pronóstico, se prefiere dejar que la enfermedad avance por sí misma, precisamente para que no ocurran escenarios como en España, Italia, en donde tuvimos adultos mayores hospitalizados, internados y entubados durante meses, colapsando los servicios de salud. Esto es el panorama que se está teniendo ahorita en nuestro país con relación al COVID y repito, nosotros estamos en obligación de seguir informando, de seguir sensibilizando y concientizando al costarricense de que mientras no tengamos nosotros la vacuna del COVID, tenemos que guardar las medidas preventivas para no contagiar a nosotros y no contagiar a la población más vulnerable de nuestro país. Don Lenín, vamos a ir a nuestro último corte y yo quiero que conversemos sobre el tema de la restricción vehicular, que algunos le han quitado méritos por el tema de
de la disminución de casos en el COVID cuando se dio versus lo que hubiera generado, y no me quiero adelantar, pero los accidentes de tránsito nocturnos en el colapso de la situación hospitalaria del país. Pero permítame, vamos a un cortecito comercial y regresamos al bloque final de su programa En la Esquina del Parque. Ya regresamos. En el cuarto, en la sala o la cocina, ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. Están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coop Alianza, la cooperativa de todos. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados, y a veces aunque ya salimos astralmente, seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros, y ellos también, y al hacer todo eso pues protegemos también a nuestras familias. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros.
Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coope Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al PIB. Así de fácil. Coope Alianza, la cooperativa de todos. De la tarde con 32 minutos. Usted está aquí en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait, quien lo acompaña toda la tarde de sábados de 3 a 5 de la tarde en el Facebook Live de La Esquina del Parque y en toda la plataforma de Antena 6 en distintas cableras a lo largo y ancho del país. Le agradecemos siempre su reporte de sintonía, sus mensajes. Bueno, todo puede suceder, aquí ya es problemas de sonido, la emoción me traje el micrófono al suelo. Nos dice doña Alejandra Fernández, me gusta cómo explica y expone don Lenín. Doña Gabriela Salazar dice, qué injusticia, gracias al esfuerzo de los funcionarios de la caja. Sandra Patricia Falla Soto, excelente programa. Y dice don José Antonio Molina López, don Lenín, ¿qué pasó con el suero equino del cloromiro picado? ¿Será que no hemos vuelto a oír? Como ya el señor Macaya no va, ni don Daniel a las conferencias de prensa, ¿ha vuelto usted a oír algo sobre lo del suero equino, don Lenín? Sí, como información extraoficial, ¿verdad? Según un reporte de nuestros compañeros que laboran en materias COVID, el suero equino no ha tenido el resultado esperado. Hay que esperar el informe oficial, ¿verdad? Pero en apariencia no está dando el resultado que se esperaba con relación a este nuevo medicamento. Don Lenín, antes de irnos al corte, le comentaba que muchos ciudadanos han ido en que la restricción vehicular y algunos alcaldes se han ido hasta, no sé, a presentar recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y ahora hasta contenciosos administrativos, porque dicen que la restricción vehicular no ayudó ni ayuda en nada al control de la pandemia. Yo quisiera que usted pueda sacarme de duda, porque el otro día yo me atrevía, como bueno de esos que se sientan en la esquina del parque a emitir criterio, comentaba que yo la lógica que le encontraba era la gran disminución de accidentes de tránsito, especialmente por temas de ingerir alcohol, lo que había permitido que la carga de los hospitales en horas de la noche y por supuesto en cuidados intensivos no se viera aún más cargada que lo que tenemos lamentablemente con el tema del COVID-19. Usted que es profesional en salud tal vez me pueda, más que darme la razón, explicarnos si lo que he planteado tiene alguna lógica y cómo han visto ustedes este tema de la restricción desde el área de profesionales en salud. Sí, yo analizaría el tema de la restricción vehicular desde dos aristas, don Fernando. La primera, la lógica sanitaria. En cuanto a la lógica sanitaria, ha sido muy criticada la restricción vehicular porque, vamos a ver, en un momento dado se le obligó a la mayoría de costarricenses a guardar sus vehículos, a incentivar el transporte público, pero con serias debilidades. Don Fernando, ¿a qué me refiero a esas debilidades? Y nosotros precisamente enviamos una nota a Casa Presidencial y al Ministerio de Salud ante esa situación. Y es que, por ejemplo, no se guardaba la distancia mínima requerida en las filas. En los mismos autobuses se respetó el tema del distanciamiento. Si se iba a aplicar la utilización de transporte público, se tenía que haber llegado a un acuerdo con las empresas transportistas, por ejemplo. Yo creo que todos los costarricenses hubiéramos aceptado un aumento tarifario, siempre y cuando el recorrido de las unidades fuese más seguido, ¿verdad? Y por el contrario, más bien ante esta situación hubo una disminución del servicio ofrecido por las empresas transportistas.
y obviamente la lógica de la restricción vehicular sanitaria al utilizar el transporte público, ante esa lógica simple, y perdía sentido lógico, ¿verdad, don Fernando? Eso es una realidad. Más bien, si uno hace un análisis de contagio comunitario en las localidades donde pasamos de áreas amarillas a áreas anaranjadas, vemos que ciudades que son dormitorios, por ejemplo, Desamparados, Pavas y otras localidades, teníamos como vínculo particular la afluencia de muchas personas utilizando el transporte público, y eso es una realidad. Ahora bien, don Fernando, lo que usted está apuntando es muy cierto. Parte de la restricción vehicular o su objetivo es no causar plétora en las unidades de cuidados intensivos. Recordemos que al inicio de la pandemia se contaban con 232 unidades de cuidados intensivos a lo largo y ancho del país. Luego aparece el SIACO y la torre este del Hospital Calderón Guardia, dando ese oxígeno de unidades de cuidados intensivos para abordar a los pacientes sintomáticos respiratorios y también pacientes que ocupan cuidados intensivos por otras patologías. Pero un fenómeno que se ha dado en nuestro país a lo largo de los últimos años es que precisamente los pacientes de ortopedia y sobre todo pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito causan cerca de un 40, un 50% en momentos pico, ¿verdad?, de internamientos por ortopedia, que terminan muchos de ellos en cuidados intensivos. Entonces, una medida, por llamarla así, profiláctica, cuidando que las unidades de cuidados intensivos no fuesen ocupadas por accidentes de tránsito que se podían prevenir con estas medidas restrictivas o medidas sanitarias, me parece que esa fue la lógica que aplicaron. ¿Dónde está el problema, don Fernando? Y es una crítica que muchos costarricenses le hacemos a este gobierno. Es porque no nos hablan con transparencia. Yo creo que cualquier costarricense, si le explicamos lo que está sucediendo, lo va a entender. Y precisamente es ahí el cuidado que tenemos que tener, y lo reitero por segunda ocasión. Nosotros todavía no hemos superado el problema del COVID-19, la pandemia la tenemos y los problemas a nivel hospitalario siguen existiendo. El personal de salud no cuenta con el equipo de protección adecuado. Prueba de ello es lo siguiente que voy a mencionar, don Fernando, para que también el costarricense que está del otro lado lo pueda entender. En este momento, la mayoría de consultas por médicos especialistas se da a través de teleconsultas. Es decir, el médico, por el tema de un autocuidado, no lo atiende usted de forma personalísima, como debería de ser. Y esto obliga también a que procedimientos diagnósticos y terapéuticos se estén suspendiendo. Ya tenemos un impacto desde la pandemia con 35,000 cirugías que se han dejado de hacer en la institución. Y esto va a incidir enormemente en la mortalidad y morbilidad en los próximos meses en nuestro país. Si el personal de salud contara con el equipo de protección personal adecuado, no habría una sola cirugía o un solo procedimiento diagnóstico terapéutico que se suspenda, pero lamentablemente no contamos con estos equipos de protección personal y que además son muy caros, Y nosotros lo que lamentamos, don Fernando, también para que el público lo sepa, es que muchas veces el personal de salud a lo largo y ancho del país no cuenta con el equipo personal adecuado. Ejemplo, los respiradores N95 que me protegen a mí un 95%. En muchas ocasiones lo que se dan son mascarillas quirúrgicas que la protección es de un 5%. Vean la diferencia, una protección de un 5% a un 95%. Eso explica la alta tasa de compañeros que se han contagiado a través de los últimos meses. Esto también obedece a problemas de gestión administrativa, sobre todo en el área logística, que no permitió al país abastecerse de la forma más eficazmente posible para el abordaje de la pandemia. Y esto incluso, don Fernando, ha obligado
a organizaciones sindicales como la nuestra a alzar la voz a favor de trabajadores. Por ejemplo, Fernando, en el mes estamos ahorita en noviembre, octubre, septiembre. A finales del mes de septiembre, la institución no contaba con respiradores KN95 en algunos hospitales, y lo que se le dotó a los compañeros que están en la primera línea de atención en hospitales clase A como el Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios fue un tipo de respirador denominado KF94. KF94, pero como es una donación coreana, este tipo de respiradores vinieron unitallas y a una gran parte del personal no le hacía el cierre hermético, había una abertura importante, sobre todo en las mujeres, y el 84% del personal de enfermería son mujeres. Algunas compañeras, pensando en la vulnerabilidad que se encontraban y sobre todo que tenían que ir a sus hogares y de repente tener en su núcleo familiar algún hipertenso, algún diabético, algún familiar con alguna cardiopatía, dijeron no, hasta que no nos den el equipo adecuado, no trabajamos por un tema de seguridad, y es un derecho que tienen los trabajadores. La institución o la administración de estos centros no verificaron el cierre hermético, no hicieron ese tamiz de cuáles funcionarios podían trabajar en esas áreas en el caso eventual que no les hiciera el cierre hermético, y en este momento tenemos cerca de 4 o 5 procedimientos administrativos que se le abrieron a estas compañeras que de manera valiente dijeron no podemos trabajar así, están colocándonos en riesgo a nosotros y a nuestras familias y a los pacientes también. Y producto de esto está en un procedimiento administrativo disciplinario por abandono de trabajo y un eventual despido. Así que la institución no ha sido solidaria con los trabajadores de enfermería, con los trabajadores que están en la primera línea de atención, con el personal médico, y eso es una realidad. Y lo expongo no para dañar la imagen institucional, sino para que el público sepa que el personal de salud ha trabajado con compromiso, con mística, exponiendo incluso su salud y su vida y la de los familiares también. Don Lenín, usted nos daba un dato muy importante, que es de la cantidad de operaciones que se han dejado de hacer. Yo tengo otra gran preocupación, y es que con la disminución del empleo significa ya no contar con el seguro, y aunque hay un periodo en que una vez desempleado todavía le cubre el seguro, ¿qué está pasando con los diabéticos, con los hipertensos, con otras enfermedades que también generan problemas y que si se intensifican y se unen con el COVID se convierten en mortales? ¿Ustedes han podido dar seguimiento a este tema cuando se está acabando el seguro para muchos cientos de miles de costarricenses y por ende no están recibiendo el trato en el seguro social de lo básico? Y lo básico es esto, el seguimiento de su tratamiento de azúcar, de diabetes, de hipertensión. ¿Cómo está eso también desde la perspectiva de lo que ustedes vienen siguiendo en el Sindicato Nacional de Enfermería y afines, don Lenín? Sí, muchas gracias por la pregunta, don Fernando. Y a nosotros como organización sindical nos preocupan dos situaciones, una en el inmediato y otra en el corto plazo. Voy a mencionar la del corto plazo. Teniendo una informalidad que supera el 50% en nuestro país y 544,000 costarricenses, compatriotas, hombres, mujeres, adultos, que en este momento no tienen trabajo bajo este esquema, no va a haber ningún régimen de salud o de pensiones que aguante. Es imposible, porque recordemos que el aporte es tripartito: trabajadores, empleadores y Estado. Eso es lo que nos preocupa en primera instancia, repito, tener ese casi 29% de desempleo en nuestro país. Y alguien nos lanzó una pregunta hace poquito, don Fernando, diciendo que el ministro André Garnier menciona que el salario mínimo en nuestro país es alto. Yo difiero enormemente de ese criterio. 320,000 colones que me digan que ese salario mínimo es alto, yo diría que es lo mínimo indispensable para que un costarricense
pueda sufragar los gastos mínimos, alquiler de casa, pago de servicios públicos y alimentación, y hasta ahí. Y hagamos este balance: el alquiler de una casa supera los 200,000 colones, recibos básicos de agua, luz, telefonía, unos 60,000 colones y bajo, ¿verdad? Bajo. Y alimentación, y creo que esa persona quedó lista con su salario. Entonces, por favor, hagamos ese análisis de que muchas veces cuando vemos la situación país, no hay que ver hacia los salarios de otras personas, sino pensar en los salarios de las personas más vulnerables, y hacia ahí tenemos que ir empujando, tener trabajos de calidad, trabajos dignos, ayudarle al empresariado, porque no son esas grandes transnacionales o grandes empresas los que generan más trabajo en nuestro país, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, hacía ese apartado, don Fernando, porque lógicamente la caja ocupa ese financiamiento tripartito entre Estado, empleadores y trabajadores. Y 4 de la tarde con 50 minutos. Vamos a ver, estamos de regreso en su programa en que nos decía doña Sandra Fallas en uno de los comentarios que nos dejaba: sé de casos de enfermeras contagiadas de COVID, les toca entrar a trabajar después de la cuarentena y tienen que hacerlo aunque no se sientan bien en su salud. El que ha tenido la mala suerte de contagiarse, que después de la cuarentena viene una recuperación bien difícil. Hay secuelas, efectos secundarios, y aún así los médicos y enfermeras le hacen frente. Bueno, ya tenemos de regreso a don Lenín. Hoy no se está jugando el internet, don Lenín. Debe ser una fuerza antisindical. No sé, no digo que de Liz, pero bueno, de algún lado. Hoy un complot. No sé hasta dónde me escucharon, don Fernando, para retomarlo. Estaba usted, nos hizo el análisis del tema de las pequeñas empresas, que no son las grandes, y a partir de ahí nos iba a plantear lo que puede estar pasando con la caja del seguro. Sí, le decía que bajo esas circunstancias no va a haber ningún régimen de salud o de pensiones que aguante. Lo otro tiene que ver en la inmediatez, don Fernando, con los trabajadores y sus familias que de repente se han visto afectados por la pérdida de empleo, de trabajo, y que una vez agotado su seguro de salud por desempleo, en este momento no tienen acceso a lo mínimo que puede brindar la institución, que tiene que ver precisamente con esa atención a enfermedades crónicas. Nos referimos a los pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, de repente pacientes con problemas de tiroides o algo más grave, Dios quiera que no, pero un cáncer. Entonces, todos estos costarricenses merecen esa atención.
nosotros llevamos una propuesta a Casa Presidencial y a la Junta Directiva de la institución. También la hicimos de conocimiento en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, en este foro de diálogo multisectorial, en donde estábamos solicitando a la Caja un seguro universal por un año más, un seguro de salud universal, pensando en todos estos costarricenses que están en condición de vulnerabilidad, para que reciban la atención requerida, tomando en cuenta también, don Fernando, que de repente algunos de estos costarricenses que en este momento no tienen acceso a su seguro de salud, tenían programados procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos, y que sería muy lamentable que no tengan esa atención por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. En esas personas costarricenses, compatriotas, hombres, mujeres, adultos mayores, estamos pensando nosotros, y nuestra propuesta desde un punto de vista técnico-financiero es sustentable, y ocuparíamos la voluntad política del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa para que los costarricenses que han perdido el trabajo y sus familias, ya repito, ¿verdad?, el asegurado directo e indirecto, puedan recibir esa cobertura especial por parte de la Caja. Hacerle con todo y los problemitas que tuvimos, toda la compañía en esta tarde de sábado. Espero que sea la primera, más no la última vez que esté con nosotros en la esquina del parque, que pueda mantenernos informados de en lo que está el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Hoy nos ha dejado usted un baño de realidad, palabra que me gusta mucho estar utilizando siempre, para darnos cuenta Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coope Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coope Alianza, la cooperativa de todos. Bueno, estuvo hoy accidentada esta esquina del parque, pero de verdad agradecerle a don Lenín Hernández Navas, que le decía que esperamos que la Caja esté para más y que se le preste atención a la opinión de los asegurados, pero también de organizaciones tan importantes como el SINAE y los funcionarios del área de salud. Don Lenín, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que sin tanto accidente estemos en otra próxima edición de este programa en la esquina del parque. Muchísimas gracias, don Fernando, por permitirme estar acá en la esquina del parque y agradecerle al público que nos permita llegar a sus hogares. Desde acá, un abrazo y le agradecemos que el personal de salud, el personal de enfermería, que está en la primera línea de atención, está siempre pensando en la salud de todos los costarricenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por sus mensajes. Disculpen los cortes, parte del trabajar en vivo. Próximo sábado a las 3 de la tarde, yo lo espero aquí en la esquina del parque. Pero por ahora siga cuidándose y cuidándose a los suyos. Costa Rica vale la pena. No dejemos bajar la guardia, porque debemos cuidarnos todos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.